En el pacífico reino de Wendescans, los humanos vivían en tranquilidad, rodeados de calma y armonía. Sin embargo, aquella paz se vería quebrantada cuando, desde las sombras, apareció el Rey Demonio. Su objetivo era claro: sembrar el caos, y lo haría de una forma que estremeció a todos, robándose a la princesa Cialis justo mientras dormía. Con ella como rehén, el Rey Demonio lanzó una amenaza al reino entero. Si querían volver a verla, debían entregar sus tierras al ejército demoníaco. Sus palabras causaron conmoción, el pueblo se sumió en la desesperación y la preocupación se extendió como una plaga. Pero en medio de ese clima de angustia surgió una chispa de esperanza. Un joven llamado Downer alzó la voz y prometió que iría al castillo del Rey Demonio para rescatar a la princesa, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El consejero real intentó disuadirlo advirtiéndole sobre el poder abrumador de las fuerzas demoníacas, pero el héroe estaba decidido. Su valor fue recibido con aplausos y fe por parte del pueblo, que aún mantenía la esperanza de ver a su princesa regresar sana y salva. Mientras tanto, en el castillo demoníaco, la princesa Cialis se encontraba encerrada, aunque no exactamente en condiciones deplorables. Le ofrecían 3 comidas al día y no tenía que encargarse de sus deberes reales. Pero había un detalle que le resultaba insoportable: no podía dormir cómodamente en su celda. Así comenzó la historia de este anime, y la princesa quería todo lo posible por descansar bien. Acostumbrada a quedarse dormida en menos de 10 segundos, ahora se encontraba frustrada. Su almohada era gruesa, anticuada y rígida. Sin poder soportarlo más, se propuso una nueva misión: encontrar algo suave y cómodo para crear una nueva almohada. Su primer objetivo fueron los adorables osos demoníacos encargados de llevarle comida. Su pelaje era perfecto para fabricar una almohada digna de una princesa, pero eran tan tiernos que Cialis no pudo hacerles daño. En lugar de eso, propuso un trato: mientras los peinaba y cuidaba de su pelaje, ellos le entregarían un poco de su suave lana y de paso las llaves de su celda. Liberada gracias a su astucia, Cialis comenzó a recorrer los pasillos del castillo en busca de más materiales. En uno de esos recorridos, un guardia puercoespín no se percató de su presencia y ella aprovechó para tomar algunas de sus púas, que luego usaría para disfrazarse y no ser descubierta. Con todos sus materiales necesarios, finalmente logró construir una almohada que estuviera a la altura de su linaje. Pero justo cuando estaba disfrutando de su descanso, el Rey Demonio fue informado de su fuga y enfurecido fue a confrontarla. No obstante, al verla dormida plácidamente, decidió dejar la conversación para el siguiente día. En su lugar, ordenó a sus guardias que prestaran aún más atención a su bienestar. Mientras tanto, en el reino de Wendescans, la tristeza persistía, pues los ciudadanos estaban profundamente preocupados por la princesa y también por Downer y su grupo, quienes llevaban 5 días sin dar señales de vida. De vuelta en el castillo, Cialis disfrutaba de su prolongada siesta hasta que despertó con una desagradable sorpresa. Tenía marcas de sábanas en el rostro, las telas eran viejas y ásperas, además de que su propia corona dejaba una marca constante en su frente, y para colmo su flequillo desordenado no la dejaba descansar en paz. Entonces se propuso una nueva misión: fabricar una cinta que sujetara su cabello. Utilizó 2 restos de material de la almohada, pero necesitaba aún unas tijeras para recortarla adecuadamente. Para su fortuna, ese día el mago de las tijeras fue quien le trajo el desayuno, y Cialis, con la frialdad y carisma que la caracteriza, propuso un nuevo intercambio: su corona real a cambio de unas tijeras, y el mago obvio que aceptó. Gracias a esto pudo crear una cinta perfecta para su flequillo, pero aún quedaba un problema: las sábanas. Y justo entonces vio pasar a un guardia con una capa brillante. Sin perder el tiempo y con sus enormes tijeras en mano, inició la operación Sábanas de Lujo. Llamó a los osos para que le dieran las llaves de su celda y salió en busca del precioso textil. Mientras tanto, los guardias fueron alertados de su nueva fuga. Sabían que esta vez debía ser castigada, pero no se percataron de que Cialis ya estaba entre ellos cortando capas en silencio. Insatisfecha con la calidad de lo que había conseguido, siguió cortando y cortando sin piedad hasta que encontró lo que buscaba: una sábana viviente conocida como el espectro fantasma, y sin remordimientos lo cortó en frío y se hizo con el tejido más suave del castillo. Ahora sí, con una almohada de lujo, cinta para el flequillo y sábanas espectrales, la princesa por fin podía descansar como era debido. Por supuesto, el Rey Demonio fue informado de la otra fuga y cansado fue nuevamente a confrontarla, pero como era de esperarse, la encontró durmiendo profundamente, envuelta como una momia. Con resignación suspiró y decidió una vez
más que hablaría con ella mañana. Mientras tanto, lejos del castillo, el valiente héroe Downer y su grupo seguían avanzando por tierras oscuras, enfrentándose a los demonios que protegían el territorio. Cada batalla era intensa, pero Downer no dejaba de repetir que nada de eso se comparaba con el infierno que debía estar viviendo la princesa en el castillo del Rey Demonio. Y aunque no estaba del todo equivocado, tampoco era exactamente como él lo imaginaba. Porque sí, Alice estaba sufriendo, pero no por torturas o cadenas. Lo que realmente le estaba atormentando era algo mucho peor. Los demonios roncaban demasiado fuerte y eso no la dejaba dormir. Así que inició una nueva misión: encontrar un nuevo lugar donde poder dormir en paz. En ese momento, los guardias del castillo descubrieron nuevamente que la princesa había escapado de su celda. No entendían cómo lo hacía tan seguido. Mientras ellos intentaban resolver ese misterio, Alice recorría los pasillos en busca de su objetivo y encontró algo bastante prometedor: un escudo mágico de viento que, al caer cerca de ella, parecía tener el potencial perfecto para convertirse en una cama improvisada. El problema era que el escudo era demasiado pesado, así que no podía llevárselo. Su solución fue usar un diamante demoníaco, una herramienta extremadamente valiosa y única para el Rey Demonio, para romper la fuente de viento que lo activaba. El diamante irreemplazable y sagrado quedó destruido, pero a Alice no le importó. Lo único que le interesaba era conseguir su nuevo lugar para dormir cómoda. Intentando regresar a su celda con el escudo, resbaló y cayó en un pozo de lava. Los demonios entraron en pánico creyendo que había muerto, y en efecto murió, pero en el castillo demoníaco eso no era un problema. Ahí podían revivirla cuantas veces sea necesario. Al despertar, Alice abrió los ojos dentro de un ataúd, al lado del sacerdote demoníaco Leona, quien, con cansado tono, le pidió que dejara de jugar con la lava. Pero lejos de asustarse, Alice vio en ese ataúd una solución perfecta al problema del ronquido demoníaco. Ahí dentro podría dormir sin ser molestada. Sin embargo, la madera del ataúd era dura, así que decidió trabajarla para que fuera más cómoda. Se le ocurrió que podía usar los cuernos del propio Leonard como herramienta para suavizar la superficie. Luego, para pulir los bordes, utilizó un slime viscoso que se deslizaba por los rincones de la caja. Ya con todo esto listo, colocó su almohada y sus sábanas dentro del ataúd y finalmente había encontrado un lugar silencioso para dormir. Los guardias, al verla de nuevo dormida, la llevaron de vuelta a su celda. El Rey Demonio, cada vez más frustrado, fue una vez más a hablar con ella, pero como siempre la encontró profundamente dormida. Comenzaba a cuestionarse seriamente si habían secuestrado a la princesa equivocada. Después de todo, para estar en un castillo demoníaco parecía estar demasiado cómoda. Por otro lado, el grupo de héroes seguía su odisea. Esta vez se encontraban atrapados en un laberinto oscuro. Mientras intentaban encontrar una salida, se toparon con el propio Rey Demonio, quien se burló de ellos, asegurando que jamás lograrían salir. Pero Downer, fiel a su determinación, le prometió que haría lo imposible para rescatar a la princesa. Y de vuelta en el castillo, Alice se despertó por la picadura de un mosquito. En su antiguo castillo eso jamás habría ocurrido, y ahora estaba indignada. Por eso decidió embarcarse en una nueva misión: fabricar un mosquitero. Sabía que para lograrlo necesitaba una tela mucho más grande que la sábana espectral que había conseguido antes. Y justo en ese momento, el Rey Fantasma de las Sábanas fue a su celda a reclamarle por lo que había hecho a uno de sus subordinados. Pero ella no lo dejó terminar. De inmediato le cortó en pedazos para crear su red anti-mosquitos. Ya con la tela en mano, necesitaba encontrar un lugar donde colgarla. Entonces vio un nido de aves fénix en lo alto. Para llegar hasta ahí, observó a un gato con botas que podía caminar por las paredes, y sin pedir permiso le quitó las botas en pleno camino y siguió subiendo ella. Algunos guardias la vieron y notificaron al rey, que rápidamente envió un escuadrón para detenerla. Por ver que solo quería atar una cuerda para colgar su red, la dejaron continuar. Finalmente, Alice logró crear un hermoso mosquitero digno de la realeza, capaz de repeler cualquier insecto. Satisfecha con su arduo trabajo, se acomodó debajo de él y tomó otra siesta. Mientras tanto, los héroes no estaban pasando por un buen momento. Tras mucho esfuerzo, encontraron una salida del laberinto solo para ser bloqueados por un enorme dragón esquelético que no les permitía continuar. En tiempos antiguos, cuando humanos y demonios convivían, los humanos eran considerablemente más débiles, y eso seguía siendo así. Al día siguiente, Alice escuchó a los ancianos del castillo hablando sobre una poción para dormir, e inmediatamente intentó tomarla, convencida de que así podría descansar mejor
mejor, pero no se lo permitieron. Decepcionada, emprendió otra misión. Llamó a los osos para que le entregaran las llaves y escapó una vez más. Mientras caminaba, una criatura demoníaca furiosa la observaba desde las sombras. Durante su recorrido encontró unos hongos que parecían mullidos, ideales para usarlos como colchón. Saltó sobre ellos y murió al instante, pues eran hongos venenosos. Leonard informó al rey demonio que tuvo que revivirla una vez más, y no era la primera vez, pues ya se estaba haciendo habitual. De hecho, según el sacerdote, Cialis moría al menos una vez por semana. Se había lanzado a la lava, había usado un dragón eléctrico para intentar relajarse los músculos y ahora se intoxicaba con hongos por querer dormir más cómodamente. Días más tarde, la princesa Cialis volvería a salirse con la suya. Usando una capa de la Orden de los Siberianos Rojos que había robado previamente, logró engañar al guardia de los objetos mágicos para poder robar la poción para dormir. Sin embargo, esta vez su plan no sería tan perfecto. El líder de la orden, conocido como el Gran Siberiano Rojo, estaba vigilándola y la descubrió en pleno acto. Sin perder el tiempo, la llevó de vuelta a su celda y le enumeró todos los crímenes que había cometido durante sus múltiples fugas: robar ataúdes de vampiros, adoptar osos demoníacos como mascotas, hurtar objetos mágicos, desmembrar fantasmas, sábanas para fabricar mosquiteros, y la lista en realidad era interminable. Las autoridades demoníacas decidieron confiscar todos los objetos que habían acumulado en su celda. Sin embargo, al final, en un acto de piedad, le permitieron conservar a sus queridos osos como mascotas. Aún así, Cialis no salía perdiendo del todo, porque gracias a esta serie de incidentes, finalmente había logrado completar su misión de dormir mejor. Se había sentido increíblemente cómoda al descansar sobre el suave y esponjoso pelaje del Gran Siberiano Rojo. Su objetivo, una vez más, se cumplía. Pasaron los días y los demonios conversaban acerca de los grimorios, libros oscuros capaces de romper la mente de los débiles, pero que también otorgaban un poder inmenso. Por esta razón, los mantenían encerrados dentro del castillo, lejos de los humanos, pues temían que ese poder cayera en manos equivocadas. Cialis, por supuesto, también se enteró de su existencia y decidió que necesitaba uno, no porque quisiera poder o venganza, sino porque pensaba que era tan aburrido que seguramente le harían dormir apenas empezara a leer. En la entrada de la biblioteca, un par de guardias comentaban entre risas que los humanos jamás podrían entrar ahí por la cantidad de medidas de seguridad mágicas y trampas. Lo que no sabían era que la princesa se había infiltrado en el lugar horas antes. Una vez dentro, comenzó a leer algunos grimorios, pero notó que lo único que hacía era consumir su maná. Sin embargo, mientras exploraba, encontró un pasaje secreto que conducía a una sala sellada, en donde se encontraba el grimorio más poderoso de todos. Para acceder a él debía superar trampas y romper el sello mágico que lo protegía. Aunque ella misma no supo cómo lo logró, posiblemente gracias a una caída accidental por unas escaleras, finalmente alcanzó su destino. Dentro encontró el grimorio supremo y al abrirlo despertó al espíritu llamado Alif, un ente mágico capaz de enseñarle cualquier hechizo. Cialis, como siempre fiel a su objetivo, pidió uno que le permitiera dormir. Alif le enseñó un poderoso conjuro tan efectivo que al lanzarlo puso a dormir a todos en el castillo, excepto a ella. Molesta porque no pudo dormir junto con los demás, usó el grimorio como almohada, se recostó y finalmente cayó dormida. Durante los siguientes 3 días, el castillo entero permaneció en completo silencio, pues todos los demonios estaban sumidos en un profundo sueño gracias a la princesa. Mientras tanto, el grupo de héroes seguía enfrentando dificultades. En una de sus batallas aprendieron que cada demonio posee puntos débiles específicos y que, al atacarlos, se vuelven más fáciles de derrotar. Este conocimiento resultaría esencial para más adelante. Y curiosamente, el cuerpo humano también tenía algo similar, los llamados puntos de presión, y al enterarse de esto, la princesa Cialis se obsesionó con la idea de aprender a dominarlos para poder dormir mejor. Fue donde Alif, pero esta vez no le pidió ningún hechizo, sino un libro de medicina que le enseñara todo lo que necesitaba saber sobre esos puntos. Tras estudiarlo con detenimiento, comprendió que al presionar ciertos puntos de su cuerpo podría inducir el sueño. El problema era que no podía presionarlos todos ella sola. Por lo tanto, inició nueva misión: encontrar a alguien que pudiera realizarle una sesión de quiropraxia
práctica. Comenzó con sus fieles ositos, quienes intentaron ayudarla. Ella les explicó con precisión dónde debían de presionar, pero sus patas eran demasiado suaves y no ejercían apenas fuerza. Decidida salió a buscar a alguien más, y en el camino se cruzó con varios guardias demoníacos, quienes se alarmaron al verla de nuevo fuera de su celda. Intentó pedirles ayuda para que le presionaran los puntos, pero como ya le habían advertido que no causara más problemas, pensó en reformular la solicitud. En lugar de explicar lo de los puntos de presión, les dijo que necesitaba que tocaran su cuerpo. Los demonios, al malinterpretar por completo su intención, huyeron aterrados, y Cialis asumió que la verdadera razón era que sus dedos eran demasiado extraños para esta tarea, y siguió buscando a alguien con manos más normales. Fue entonces cuando acudió a Leonard, el sacerdote demoníaco, y en plena misa interrumpió el servicio para decirle que necesitaba que la tocaran en su habitación. Leonard, al oír eso, palideció y se desmayó de inmediato, escandalizado por lo que creyó escuchar, y la princesa Cialis seguía decidida a completar su misión para dormir mejor. Como no encontraba a nadie dispuestos a presionar sus puntos de presión, estaba dispuesta a arrastrar a cualquiera hasta su habitación con tal de lograrlo, y fue entonces cuando se topó con el rey demonio. Este, al verla fuera de su celda, una vez más le preguntó con enojo qué demonios estaba haciendo deambulando otra vez, pero Cialis no respondió directamente. En cambio, notó que el rey tenía dedos normales, los adecuados para su objetivo, y sin pensarlo dos veces lo llevó a su habitación. Ahí le explicó que necesitaba que le presionara la espalda en puntos específicos para poder dormir. El rey demonio, como era de esperarse, malinterpretó completamente la situación y se puso muy nervioso. Sin embargo, cuando la princesa aclaró sus intenciones, el rey aceptó ayudarla. Presionó su espalda como ella le había indicado, y finalmente Cialis cayó profundamente dormida. Los guardias, que observaron todo desde afuera, se dieron cuenta de que todo ese alboroto había sido simplemente para eso, y misión completada. Al día siguiente, la princesa se sentía débil y sin energía. Descubrió que lo que le faltaba era algo que en el castillo demoníaco no existía: la luz del sol. En su castillo humano, la luz solar la ayudaba a despertarse renovada cada mañana, pero en este reino bajo una oscuridad eterna, eso era imposible. Así que, como de costumbre, se propuso una nueva misión: encontrar una fuente de luz verdadera. A lo lejos divisó un resplandor y, sin dudarlo, recogió sus cosas y salió del castillo, logrando superar todas las medidas de seguridad que habían puesto para evitar sus fugas. Los demonios notaron que la princesa había salido, pero pensaron que no iría muy lejos, hasta que sonó la alarma, pues la jovencita se había escapado del castillo de verdad. El rey demonio se alteró aún más al saber hacia dónde se dirigía, justo al lugar donde había dejado sellada su arma más poderosa, una brillante espada enterrada en el suelo del bosque. Cialis, con una sorprendente facilidad, logró sacar la espada del lugar y se la llevó consigo. El rey ordenó que la capturaran de inmediato para evitar que escapara con esa arma tan peligrosa, pero al final no fue necesario, pues la princesa regresó tranquilamente por su cuenta a su celda, instaló la espada como una lámpara luminosa y se quedó dormida con una sonrisa. Otro objetivo cumplido. Ahora podía despertarse todos los días con una luz brillante como tanto deseaba. Y pasaron los días, cuando efectivamente se volvió a sentir incómoda. Esta vez el problema era su baño. Quería darse un baño relajante y dormir en la tina al mismo tiempo, como solía hacerlo en su castillo, pero la bañera del castillo demoníaco era demasiado pequeña para eso, lo cual le pareció inaceptable. Recordó con nostalgia cómo en su reino las doncellas cuidaban de su piel con productos especiales y baños aromáticos, así que decidida a recrear esa experiencia, se propuso encontrar una bañera grande y cómoda. Primero necesitaba agua caliente, así que fue hasta los baños demoníacos y la robó sin remordimientos, pero aún le faltaba la tina, y fue entonces cuando vio pasar frente a su celda a una tortuga cohete, y sin dudarlo la hizo explotar, causando la destrucción de media ala del castillo, pero logrando quedarse con su caparazón, el cual usaría como bañera. Llenó el improvisado recipiente con el agua caliente robada y finalmente se sumergió en él, logrando dormirse como tanto deseaba. Misión cumplida otra vez, a un estilo muy particular. Con el paso de los meses llegó el calor y las corrientes de lava del castillo hacían insoportable la temperatura en su celda. Mientras el demonio de las tijeras le llevaba el desayuno, la princesa escuchó protesta
entre los demonios de hielo y los de fuego, ya que el calor estaba derritiendo el hábitat de los primeros. Cialis, lejos de preocuparse por los conflictos políticos, vio una oportunidad. Se le ocurrió ir a la región helada del castillo para conseguir hielo y así convertir su cuarto en una especie de habitación con aire acondicionado. Al llegar, los demonios de hielo la confundieron con su líder, el golem de hielo, por lo que la recibieron con respeto y le ofrecieron regalos, unos adorables sellos con capucha y hasta un iglú instalado en su celda. Todo parecía perfecto para dormir fresquita. Pero la paz no duraría mucho. El verdadero golem de hielo apareció, aunque no fue problema alguno para Cialis. En cuestión de segundos lo redujo a cubos y se lo llevó. Esa noche durmió felizmente en su iglú acompañada de sus mascotas polares. Otro sueño placentero, otra misión cumplida. Sin embargo, poco después las autoridades del castillo le confiscaron todos sus nuevos objetos como ya era costumbre. Pasaron algunas noches y como siempre Cialis tenía una nueva misión. Esta vez deseaba encontrar un objeto mágico que le permitiera reducir su tamaño para poder dormir sobre el suave vientre de uno de sus adorables ositos demoníacos. Buscando en los rincones prohibidos del castillo, encontró dicho objeto rodeado de otros artefactos mágicos. Sin embargo, el resultado no fue nada de lo que esperaba. El hechizo no funcionó como quería y fue capturada antes de completar su objetivo. Aún así logró dormir placenteramente, una vez más entre los demonios. Sin duda, esta princesa es capaz de reconciliar el sueño donde sea. Mientras tanto, en el mundo exterior se reveló que desde su secuestro, la guerra entre humanos y demonios se había intensificado. Los escuadrones del ejército humano tenían que turnarse constantemente para no agotar sus fuerzas, y en ese momento era el turno del escuadrón femenino de regresar al castillo demoníaco. Esa noche Cialis intentaba organizar su siesta como era costumbre, pero algo no estaba bien, le faltaba su edredón. En ese momento, una de las integrantes del escuadrón demoníaco, una joven arpía, se acercó a su celda y ella deseaba entablar una conversación con la princesa. Su sueño era tener una amiga humana. Sin embargo, Cialis la ignoró por completo. La princesa pensaba que la arpía era demasiado ruidosa y la demonio intentó hablarle de cosas de chicas, pero no recibió ninguna respuesta. Entonces pensó que quizás Cialis evitaba el tema porque estaba enamorada. Para no oírla más, la princesa construyó un muro hecho de ositos de peluche. En ese momento, el rey demonio pasó cerca y permitió que la arpía entrara en la celda para conversar, pero tan pronto como lo hizo, Cialis la atacó. La arpía, devastada, le suplicó que fueran amigas, ya que su mayor deseo era tener una amiga humana con quien compartir una pijamada. Justo cuando Cialis se disponía a salir a buscar materiales para su edredón, notó algo. Las alas suaves y plumosas de la arpía serían perfectas para su misión. Como no podía cortárselas, decidió cambiar de técnica. Se hizo amiga de la arpía e incluso le propuso hacer una pijamada. La arpía, emocionada, aceptó felizmente, pero por supuesto la motivación real era simplemente dormir bien. Todo parecía ir perfecto hasta que ambas cayeron en la cama. La arpía, en tono sincero, le dijo a Cialis que su posición al dormir era la peor que había visto. Cialis, pensando sobre ello, concluyó que necesitaban una cama mucho más grande. Fue entonces cuando la arpía decidió ayudarla revelándole un secreto. Los cuernos que decoraban la parte más alta del castillo estaban hechos de nubes mágicas. En el pasado los demonios salinos dormían ahí, pero eran tan cómodos que se habían vuelto demasiado populares, por lo que el acceso había sido restringido. Cialis, encantada con la idea, pidió ayuda a la arpía para subir hasta ahí. Esta la cargó con sus patas de pollo hasta alcanzar la cima del castillo. Agotada, confesó que sus piernas casi se rompen, pero que estaba feliz de ayudar a la princesa. Cialis, como siempre, no agradeció nada, se tiró sobre la nube y se durmió de inmediato. La arpía, decepcionada, se sintió utilizada y pensó que Cialis nunca la había visto como una verdadera amiga. Pero la princesa solo estaba probando la cama. Poco después comenzó a cortar trozos de nube para llevarlos a su celda. Le dijo a la arpía que planeaba usar el colchón celestial para que pudieran dormir juntas, y este gesto conmovió profundamente a la arpía, quien volvió a sonreír y se sintió valorada de nuevo. Juntas bajaron la enorme cama de nubes y durmieron tranquilamente. Sin embargo, la paz no duró mucho. El rey demonio se dio cuenta de que alguien había cortado los cuernos del castillo. Desde entonces, la arpía comenzó a regresar cada noche para dormir junto a Cialis. Esto eventualmente hizo que la princesa se viera obligada a devolver el colchón celestial. Aunque sus motivos eran meramente egoístas, sin quererlo, Cialis seguía creando lazos en ese castillo demoníaco.
demoníaco, todo mientras buscaba la siesta perfecta. Mientras el caos se extiende dentro y fuera del castillo, surge un nuevo problema. El rey demonio está tan agotado que si llega a morir, el castillo entero colapsaría con él. Aunque Cialis no suele preocuparse por nada que no sea dormir, en esta ocasión no quiere que eso ocurra, así que decide ayudarlo a dormir acariciándole la cabeza con sus osos de peluche para que pueda descansar. Eventualmente ella también cae rendida y los osos la llevan de vuelta a su celda para evitar que se resfríe. Esa misma noche, Downer y su equipo logran por fin salir de la última trampa, pero su mala suerte es tan intensa que terminan regresando accidentalmente a su propio reino. Mientras tanto, en el lago cercano al castillo, los demonios encuentran una carta misteriosa flotando en la superficie. El rey demonio reconoce inmediatamente la caligrafía. Se trata de Hades, el hermano mayor de Poseidón. En lo profundo del viejo castillo demoníaco, Cialis ha sido llevada sin que nadie lo note. Ahí Hades hace acto de presencia en una versión corrompida del Consejo de los 10 Grandes. El demonio afirma que no tiene intenciones de pelear con su hermano menor y prefiere actuar desde su propio bastión. Neo, al enterarse de su regreso, explica que Hades es un ser temido incluso entre los demonios, pues posee la fuerza combinada de los 10 Grandes. En la carta, Hades ha dejado escrito su plan: derrotar al héroe y convertirse en el nuevo rey demonio. Desde lo alto de su castillo se burla de las vulnerables defensas del castillo actual y afirma que la princesa jamás podrá escapar de su dominio. Cialis, como siempre, tiene otras prioridades. Reconoce que este nuevo castillo es más silencioso, lo cual agradece, pero también se queja porque su almohada es demasiado vieja. Como no puede dormir con algo así, inicia una nueva misión para fabricar una mejor almohada. Pronto se encuentra con dos perros demoníacos, K-Bear y Ross, que intentan intimidarla, pero como es costumbre, Cialis resuelve el problema reventando la puerta con una bomba y exige que le digan dónde puede conseguir materiales para su almohada. Mientras el rey demonio conversa con Hades sobre el conflicto creciente, Cialis aprovecha para cortar parte del traje del propio Hades y con eso fabricar una nueva almohada. Regresa a su celda, trabaja un poco en su diseño y por fin tiene lo que tanto deseaba, pero ahora necesita una nueva cama. Sale en busca de materiales, en su camino cae en varias trampas, pero logra evadirlas todas. A la distancia nota una figura durmiendo en medio del pasadizo. Se trata de Himnos, la personificación del sueño. Himnos le explica que debe dormir al menos 20 horas al día o podría morir, por lo que lleva años investigando los mejores métodos para dormir profundamente. Esto despierta la curiosidad de Cialis, quien decide llamarlo maestro y le ruega que le enseñe todo lo que sabe. Himnos le muestra una serie de losas especiales que generan electricidad estática, las cuales, si se usan correctamente, pueden producir una cama suave y acolchada. Siguiendo su sabiduría, Cialis aprende a esquivar trampas y aprovecha la energía para crear una cama móvil lo suficientemente esponjosa para deslizarse entre los proyectiles de río de lava demoníaco sin recibir daño alguno. Mientras tanto, el rey demonio y los 10 grandes finalmente se preparan para ir al rescate de la princesa, pero en lugar de armas y escudos llevan telas suaves, dulces y mascotas peludas, sabiendo que esa es la única forma de llamar su atención. En el trayecto se encuentran con el mismísimo Hades, quien desafía al rey demonio a un combate directo por la corona. En medio de la batalla, todos se ven interrumpidos por una nueva sorpresa. Cialis ya ha escapado del castillo por su cuenta y se dirige nuevamente hacia el castillo demoníaco original. Al enterarse, el rey y los 10 grandes abandonan la pelea sin pensarlo y corren desesperadamente a recibirla, demostrando que, aunque no lo admitan, se han encariñado con ella. Desde lo alto, uno de los osos voladores desciende a toda velocidad para entregarle su almohada favorita. Cialis la abraza y en pleno vuelo se queda profundamente dormida. Aterriza suavemente en el castillo, completando así otra de sus absurdas pero adorables misiones: regresar a casa con su comodidad intacta. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de resumen, y perdón porque esta parte sea tan corta, pero es que en general este anime es bastante corto, así que ya solo nos espera la parte final la próxima semana, así que espero que no baje el apoyo a esta serie. Mientras los héroes continuaban su búsqueda de la princesa, uno de ellos, Kicho, abre un portal especial para rastrear a Cialis. Esto fue posible porque su corona contenía una gema mágica diseñada precisamente para localizarla en caso de extravío. Sin embargo, la corona ya no estaba con ella, sino que había sido tomada por el mago de las tijeras, quien, además de no ser útil para ese propósito, decidió reportarlo
directamente al Rey Demonio. El Consejo de los 10 Grandes fue convocado para evaluar la situación, pero justo cuando estaban discutiendo el asunto con seriedad, la princesa rompió en la sala, completamente ajena a la atención, simplemente para contarles una pesadilla que había tenido. Aunque intentaron decirle que estaban ocupados, ella no prestó atención y relató el sueño de todos modos. Días más tarde, Cialis fue víctima de unas caries que le causó un dolor insoportable, lo que se convertía en su nueva misión personal. Mientras tanto, en el mundo exterior, Downer finalmente logró derrotar al dragón de fuego, aunque no fue una victoria sencilla. La batalla duró 3 días y 3 noches y solo fue ganada porque todas las armas del dragón habían sido alteradas. Sus granadas mágicas fueron reemplazadas por aguacates, sus pociones estaban vacías y su gigantesco robot con forma de Cialis había sido modificado para no causar daño. Y para colmo, una bomba explotó en su propia cara. Al regresar al castillo, los miembros del consejo acusaron rápidamente a la princesa de haber saboteado todo, pero en realidad los culpables eran ellos mismos. Las granadas fueron cambiadas por error por el Rey Demonio. El robot fue desactivado porque no le gustaba cómo lucía Cialis y la bomba había sido instalada por Leonard, que siempre hace explotar cosas accidentalmente. El dragón furioso reclamó que esto era típico de la princesa, quien tiene la costumbre de sembrar caos por donde pasa, y mientras todos discutían y culpaban a otros, Downer y su equipo celebraban por fin una pequeña victoria. Días después, el Consejo de los 10 volvió a reunirse y esta vez con un solo propósito: buscar una forma de calmar a la princesa. Reconocieron que le habían dejado hacer lo que quería por demasiado tiempo y fue entonces cuando Poseidón propuso ignorarla por completo. Y contra todo pronóstico, el Rey Demonio aprobó la noción. Todo el castillo debía fingir que Cialis no existía. Ella, decidida crear una cama de agua, intentó conseguir los materiales por sí misma, pero al notar que nadie le hacía caso, ataba cuerdas alrededor del cuello de los demonios como si fueran sus mascotas, obligándolos a seguirla. Incluso el Rey Demonio terminó con una cuerda en los cuernos y así logró construir su cama, aunque aún le faltaba una cuerda elástica. Por suerte, Neo tenía unas lianas encantadas y Cialis simplemente las tomó sin pedir permiso. En ese momento se dio cuenta de que todos la habían estado ignorando a propósito y dolida comenzó a llorar desconsoladamente. Finalmente, con los materiales reunidos, terminó su cama de agua y se durmió profundamente, orgullosa de su obra. Pero del otro lado, los demonios se reunieron otra vez, admitiendo que el plan había fallado rotundamente. Esta vez decidieron que Cialis debía recordar que era una rehén, y para lograrlo llamaron a Hades, quien sugirió imponerle tareas obligatorias. Lo que no sabían es que la princesa estaba acostumbrada a trabajar en su castillo de humano, así que ni se quejó, aunque decidió completar todas las tareas del mes en un solo día para poder dormir sin ningún tipo de interrupción. Incluso hubo demonios que, conmovidos, se ofrecieron a ayudarla. Ella los agradeció y luego los persiguió con tijeras mágicas para usar sus pieles como sábanas nuevas. Al final del día, la princesa terminó absolutamente todo y se fue a dormir satisfecha, mientras que los demonios quedaron agotados y sin un plan B. Como último recurso, decidieron mostrarle cómo trataban a los verdaderos prisioneros, con la esperanza de que eso le hiciera reflexionar. Se les observó el trato que recibían los demás y se sorprendió al notar cuántos privilegios tenían en comparación, pero lejos de agradecer, comenzó a actuar como una verdadera rehén, acusando a todos de monstruos, llorando y exigiendo que la devolvieran con su madre. Incluso el Rey Demonio quedó emocionalmente destruido por aquellas duras palabras. Luego, como si nada, volvió a su celda y se acostó a dormir. Sin embargo, su nuevo objetivo no tardó en aparecer. Había visto en la televisión una almohada de masajes de edición limitada y ahora su misión era obtenerla, sin importar qué. Así que se vistió con ropa deportiva y salió corriendo a toda velocidad del castillo, decidido a llegar al reino humano. El Rey Demonio, alarmado, movilizó a todos sus hombres para detenerla, pero fue inútil, hasta que idearon una trampa perfecta. Colocaron una cama dentro de una jaula y, como era de esperarse, la princesa cayó en la trampa sin oponer resistencia. Al capturarla, ella los convenció de que la llevaran al reino humano de todos modos, porque esa almohada era simplemente demasiado importante.
Al día siguiente, la princesa Cialis decidió obtener su anhelada almohada de masajes, se dirigió al reino humano acompañado por algunos demonios, todos disfrazados cuidadosamente para no ser reconocidos, y después de 4 agotadoras horas de espera en la fila, lograron comprar la codiciada almohada. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Habían comprado boletos para una rifa sin saberlo y resultaron ser los ganadores. El premio fue una velada mágica presenciando un espectáculo de fuegos artificiales desde un lugar privado. Durante ese momento de paz y belleza, Cialis admitió sentirse muy a gusto en el reino humano e incluso consideró quedarse ahí definitivamente, pero al ver la tristeza de los rostros de sus compañeros demoníacos, decidió regresar al castillo demoníaco, lo que reveló una vez más el lazo insólito pero real que se había formado entre ella y sus captores. Al día siguiente, Arpy, sí, su amiga Arpía, le invitó a una pijamada, lo cual emocionó a la princesa, pensando en lo cómodo que sería dormir ahí. Sin embargo, cambió de opinión, ya que aún no comprendía bien cómo funcionaban las pijamadas. De hecho, el día anterior había intentado hacer una pijamada de práctica en la sala real con el rey demonio, pero fueron sorprendidos por Leonard, quien, sin comprender la situación, le propinó una brutal golpiza al rey por ser pervertido. Días más tarde, el rey demonio decidió que era momento de dificultar aún más el avance de los héroes, y con ello inició la caída de nieve, que marcaría el inicio de la temporada navideña. La princesa, emocionada por la llegada de esta festividad, escribió una carta a Santa Claus, pero algunos demonios le espiaron e informaron al rey de sus intenciones. Aunque al principio parecía preocupante, al revisar su carta descubrieron que Cialis solo quería regresar a su antigua casa para recoger su ropa interior de lana, pues necesitaba mantenerse cálida en las noches frías, y no había ningún tipo de intención de escapar. Durante una reunión del Consejo de los 10, discutían qué hacer con la carta cuando la princesa despertó y descubrió que su carta había desaparecido. El rey demonio intentó disimular, pero al final no tuvo otra opción más que llevar a Cialis a su antiguo castillo para recuperar su ropa. Ya ahí, en el buen descanso, el plan se complicó cuando Cialis, en lugar de ir directamente a buscar su ropa interior, decidió mostrarle sus pertenencias a Leonard, lo que hizo que su madre, Aurora, sospechara y se acercara a revisar. Los intrusos tuvieron que esconderse en el armario y un súcubo llamada Kubi tuvo que hacerse pasar por Cialis para engañar a la madre. Aurora creyó que su hija realmente había regresado, lo que la llevó a iniciar un plan de rescate, aunque sin magia, para evitar ser detectados por el paladín. Para evitar sospechas, los infiltrados se escondieron dentro de una armadura vacía y el paladín, sin notar nada extraño, comenzó a pasearlos mientras contaba historias vergonzosas de la infancia de la princesa. Cialis, avergonzada, salió corriendo, lo que hizo que Estrella, la paladina, sospechara, aunque el sol lo hizo dormirse, revelando su debilidad. La princesa, traumatizada por las historias, se durmió para olvidar el mal momento, pero al día siguiente todo el pueblo celebraba el supuesto regreso de Cialis, cuando en realidad era Kubi disfrazada. Mientras tanto, la verdadera Cialis intentaba encontrar una solución a esta nueva confusión. Desde el castillo demoníaco, los demonios observaban todo mediante una transmisión en vivo, incluida la torpe aparición de Downer y los demás héroes, quienes habían llegado al lugar sin aportar absolutamente nada. Entonces, Cialis se disfrazó de rey demonio y dio un discurso en el que afirmaba que los demonios no eran tan malos y que todos deberían llevarse bien. La multitud no creyó nada hasta que descubrieron que su princesa había sido secuestrada nuevamente y decidieron retirarse. Sin embargo, Aurora logró reconocer a su hija detrás del disfraz y al verla tan feliz con los demonios, decidió no intervenir. Finalmente, todos regresaron al castillo demoníaco, donde celebraron una Navidad muy peculiar. Cialis consiguió sus panties de lana, le entregó a los solcitos demoníacos y se fue a dormir profundamente, dando así cierre a su interminable búsqueda del descanso perfecto. Aunque la historia ha llegado a su fin en esta temporada, queda claro que Cialis seguirá encontrando nuevas formas de dormir mejor y los demonios seguirán cayendo en su juego. Y si bien el anime no adaptó el manga en su totalidad, los fanáticos aún pueden continuar la historia leyendo el manga, mientras esperan una segunda temporada. Así que hasta aquí terminó el resumen. Si te gustó este anime, no olvides de dar tu like, comentar y por supuesto suscribirte para ver todos los videos. Además de ver esos dos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.